Vamos con el siguiente ejercicio de producto de un escalar por un vector. Dado los puntos j, 1, 2 y k, menos 2, 3, determina el vector menos 2kj. Primero, fijémonos en la notación. Kj llevan la flecha, por tanto son nuestro vector, y menos 2 sería nuestro escalar. Vamos a considerar por el momento al vector solo como kj, ¿ok? Vamos a analizar el vector kj antes de multiplicarlo por el escalar, ¿ok? Kj, para ello vamos a graficar en el plano cartesiano los puntos J y K que nos ofrece el ejercicio. J, primera coordenada 1 en el eje horizontal, 0, 1. Segunda coordenada 2 en el eje vertical, positivo, 0, 1 y 2, ¿ok? Ya sabemos, ¿no? La coordenada horizontal se mueve vertical y la vertical se mueve horizontal hasta que las proyecciones se intersecten. Nos ayudamos en este caso con un instrumento como puede ser la escuadra o el cartabón. Y una vez que se intersectan esas proyecciones, hallamos el punto que estamos buscando, ¿ok? En este caso, J. Vamos ahora con el siguiente punto. En este caso, el K, primera coordenada, menos 2, 0, menos 1, menos 2. Segunda coordenada 3, no tiene signo visible, por tanto es positiva, es decir, vertical hacia arriba. 0, 1, 2 y 3. Ya sabemos, ¿no? La que está en horizontal proyectamos de forma vertical. Y la que está vertical la proyectamos de forma horizontal hasta que se intersecten. Y una vez intersectadas hallamos el punto. En este caso, el punto se llama K. Lo siguiente es unir con un segmento de recta a los puntos K y J o JK para empezar a armar lo que sería el módulo del vector. Unimos entonces de los puntos K a J, ¿ok? Pero no nos salimos de esos puntos, ¿ok? Esos puntos son nuestros límites. Y una vez unidos, nos fijamos ahora en la notación, ¿ok? El vector se llama KJ, quiere decir que empieza en K y termina en J, ¿ok? Como J es la última letra, es la que va a llevar, o mejor dicho, el último punto es el que va a llevar la flecha, ¿ok? J sería nuestro extremo y K sería nuestro origen. Una vez graficado el vector, vamos a concentrarnos en sus componentes. Las componentes las podemos interpretar de la siguiente manera, de una manera un poco más intuitiva. Fijémonos en lo siguiente. Vamos a suponer que yo estoy en el kilómetro 7 y avancé hasta llegar al kilómetro 10, ¿ok? Si estaba en el kilómetro 7 y llegué al kilómetro 10, ¿cuánto avancé? ¿Ok? ¿Avancé 10 kilómetros? No, ¿verdad? Para saber cuánto avancé, a mi posición final le resto la inicial, ¿cierto? 10 menos 7 sería 3 kilómetros, ¿cierto? Es lo mismo que ocurriría en esta situación, ¿ok? Para saber cuánto mide el vector tanto en horizontal como en vertical, yo lo que debo hacer es, a mi punto de llegada le resto mi punto de partida, ¿ok? O dicho de otra forma, al extremo del vector le resto el origen, ¿ok? Es lo que vamos a hacer con el cálculo de las componentes. El vector se llama KJ. Entonces, yo debo restar
extremo menos origen, ¿ok? Entonces sería j menos k. Lo vamos a hacer, por supuesto, respetando un orden. Restamos coordenada x con coordenada x, coordenada y con coordenada y. K, ¿cómo se llama K en coordenada x, primera coordenada? Perdón, J. ¿Cómo se llama J en su primera coordenada? 1. Y en su segunda coordenada, ¿cómo se llama J? 2. Estamos restando, colocamos el signo de resta. Y ahora colocamos las coordenadas del punto K, ¿ok? Que representa el origen del vector, ¿ok? K en primera coordenada se llama menos 2. Como es negativo, lo encierro entre paréntesis. Y en su segunda coordenada, ¿cómo se llama K? 3. Vamos a resolver estas dos restas, ¿ok? Acá tengo dos signos negativos seguidos, ¿ok? Menos por menos más. Me quedaría 1 más 2. Y 1 más 2, 3 positivos, ¿cierto? Vamos ahora con la de abajo. 2 menos 3. 2 menos 3, una resta de números enteros. Vamos a convertirla en suma. 2 más menos 3. ¿Ok? Fíjense que si yo multiplico este signo de más por este signo de menos, me devuelve el signo que tenía originalmente, ¿ok? ¿Para qué hago esto? Bueno, ahora tengo una suma de números enteros, donde el primer número es positivo y el segundo es negativo. Cuando sumo números que tienen diferentes signos, resto los valores absolutos, ¿ok? Valor absoluto de 2, 2. Valor absoluto de menos 3, 3. Y, por supuesto, el mayor menos el menor en valor absoluto, ¿ok? 3 menos 2 es 1. Y al resultado le coloco el signo del número que tenía mayor valor absoluto. En este caso, el menos 3 es el mayor en valor absoluto. Por tanto, el resultado también sería negativo, ¿ok? Finalmente, las componentes del vector KJ serían 3, primera coordenada porque es X, coma, menos 1, segunda coordenada porque fue la Y. Perfecto, ya tengo las componentes del vector, ¿ok? Estos resultados los podemos confirmar si nos fijamos en la gráfica, ¿ok? Fíjense. Vamos a primero con la componente en el horizontal, ¿ok? En X. K en X está justo acá. K sub X y J está justo acá, en 1, ¿verdad? J sub X, vamos a llamarlo. El vector se llama KJ, ¿cierto? Se mueve de K a J, ¿ok? ¿Qué pasa si me muevo de K a J? ¿Cuántos espacios me muevo? Fíjense, 1, 2 y 3 espacios, ¿ok? ¿Cómo me lo indica la componente, ¿ok? Si me muevo de K a J, me estoy acercando, o mejor dicho, me estoy yendo al sentido positivo. Por eso es que el resultado queda positivo. Y lo mismo ocurre si voy de K a J en el vertical, ¿ok? Aquí está K en la coordenada vertical y aquí está J en su coordenada vertical, ¿cierto? Si bajo de K a J, bajo un solo espacio, ¿cierto? Y como estoy bajando, me estoy acercando, o mejor dicho, me estoy moviendo en el sentido de los negativos. Por eso es que el resultado queda negativo, ¿ok? Me muevo un solo espacio, en sentido negativo, ¿ok? Ya tengo, gracias a la representación gráfica, mayor certeza de que lo que hemos estado realizando tiene soporte, ¿ok? Vamos a concentrarnos ahora en el cálculo de el escalar por el vector, que es lo que principalmente nos están pidiendo. El escalar es menos 2 multiplicado por el vector. Sería menos 2 multiplicado por el vector, pero el vector en sus componentes, que sus componentes son 3 y menos 1. Resolvemos esta operación, que simplemente consiste en aplicar la propiedad distributiva, el escalar por cada una de las componentes, ¿ok? El primer resultado, ¿cuál sería? Bueno, este 2 es negativo, este 3 no tiene signo visible, por tanto es positivo. Menos por más es menos, y 2 por 3 es 6, ya tengo la primera componente.
Y ahora vuelvo a repetir el procedimiento, pero con la segunda coordenada, ¿ok? Menos por menos más quedaría positivo, no es necesario que coloque el signo positivo visible. Y 2 por 1 quedaría 2, ¿ok? Entonces las componentes de ese vector producto del escalar y el vector serían menos 6 en el eje horizontal, 2 en el eje vertical, ¿ok? Vamos a confirmarlo llevándolo a representación gráfica, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es ubicar este punto de componentes en el plano cartesiano. ¿Este punto cómo se llama? Bueno, primera coordenada 3 en el eje horizontal y segunda coordenada menos 1 en el eje vertical, ¿ok? Fíjense, primera coordenada 3, positiva. 0, 1, 2 y 3, ¿ok? Estaría acá. Segunda coordenada, menos 1 en el vertical hacia abajo. 0, menos 1, ¿ok? La vertical se mueve horizontal y la horizontal se mueve vertical hasta que se intersecten. Y una vez que se intersectan, hallo el punto de las componentes, ¿ok? Para formar el vector, simplemente debo unir desde el origen del plano cartesiano a ese punto de componentes, ¿ok? Y siempre el punto de componentes es el que va a llevar el extremo, ¿ok? La flecha. Si nos fijamos de forma visual, lo que tenemos es que hemos tomado al vector original y lo hemos desplazado de tal forma que su origen en K coincida con su origen en el plano cartesiano, ¿ok? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, vamos a graficar este punto de componentes, ¿ok? El menos 6, 2. Primera coordenada, menos 6. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Segunda coordenada, 2 en el vertical hacia arriba. 0, 1 y 2. ¿Ok? Una vez que se intersectan, hallo el punto que estoy buscando, ¿ok? Y repetimos el mismo proceso, ¿ok? Simplemente unimos desde el origen del plano cartesiano a ese punto de componentes. Y el punto de las componentes siempre va a llevar el extremo, ¿ok? La flecha. Vamos a analizar ahora de forma gráfica lo que hemos obtenido. El vector KJ, si lo movemos en componentes, nos queda su origen en K coincidiendo con el origen del plano cartesiano, ¿ok? Y si lo podemos medir, si pudiéramos medirlo, ¿ok? Nos daríamos cuenta que se mantuvo de la misma longitud, ¿ok? Como corresponde. Simplemente lo desplazamos gracias al cálculo de las componentes.
Y finalmente, cuando lo multiplicamos por el escalar menos 2, ¿qué es lo que obtuvimos? Voy a tomar esta medida y la voy a replicar, ¿ok? Teniendo entonces toda esta distancia, que es la que coincide con el vector que está marcado en negro, que es precisamente el producto del escalar por el vector, ¿ok? Fíjense, teníamos el vector, lo desplazamos gracias a sus componentes para que su origen coincida con el origen del plano cartesiano. Al multiplicarlo por menos 2, ¿qué ocurrió? Primero, si lo multiplicamos solo por 2, el vector se estira el doble, ¿ok? Aumenta su longitud el doble, ¿ok? Como realmente ocurrió. Pero como el 2 era negativo, ¿ok? No solo aumenta el doble, sino que cambia su sentido, ¿ok? Si el 2 fuera positivo, el resultado hubiera quedado en el mismo sentido que el vector que estamos moviendo en sus componentes, ¿ok? Este espacio, ¿verdad? Esta longitud hubiera quedado acá reflejada solapando a la longitud original, ¿ok? Pero como estoy multiplicando por menos 2, lo que ocurrió es que cambió su sentido, ¿ok? Porque al multiplicar por menos, cambiamos el sentido, ¿ok? El vector antes iba en este sentido y ahora al multiplicarlo por un número negativo, su sentido quedó invertido, ¿ok? Entonces, cuando multiplicamos un vector por un escalar, ¿qué es lo que obtenemos? Que el vector aumenta o disminuye su longitud dependiendo del número, el escalar por el cual lo estemos multiplicando, ¿ok? Si el escalar es positivo, el vector mantiene su sentido. Si es negativo, el vector cambia su sentido, ¿ok? Queda el sentido inverso, ¿ok? Lo que debemos hacer entonces es prestar atención al cálculo de las componentes, asegurarnos de que tenga un respaldo gráfico, ¿ok? Que todo concuerde y finalmente, una vez calculadas las componentes del escalar por el vector, confirmar que efectivamente el vector original se haya extendido tantas veces como me lo indica el escalar, ¿ok? En este caso, el escalar era el doble, era 2, ¿verdad? Por tanto, el vector aumentó 2 veces, ¿verdad? Su tamaño original, pero como el 2 era negativo, no solo eso, sino que su sentido se invirtió, ¿ok? Antes iba en este sentido y ahora va en el sentido opuesto.